Hablemos del caso Fundaciones o el caso Convenios. La comisión investigadora de la Cámara de Diputados de este llamado caso Fundaciones, Convenios, citará al jefe del segundo piso de La Moneda, ex subsecretario de Desarrollo Regional, militante de Revolución Democrática, Miguel Crispi. Esta instancia tomó la decisión después de escuchar la presentación del gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, que da cuenta de conocimiento de parte de la autoridad. Gonzalo Holguín tiene todos los detalles. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Tomás, Katy, muy buenos días. Sí, efectivamente, en la comisión investigadora del llamado caso Convenios se presentó el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, el primer gobernador regional que se presenta ante la instancia, quien realizó un análisis comparativo de por qué la causa de Democracia Viva es distinta a la del caso de la Fundación Procultura. De hecho, literalmente en su presentación tiene una lámina de una tabla comparativa que señala: mientras que en Democracia Viva se investiga tráfico de influencias con ausencia de controles internos, sin toma de razón de Contraloría y sin boletas de garantía, Díaz planteó que en el caso de los 629 millones de pesos, dado en llamarse el caso Fachadas, el escenario sería distinto. El gobernador dijo que Procultura hizo su propuesta antes de que asumiera en su cargo, que pasó por un análisis de inversión del GORE, del gobierno regional, toma de razón de Contraloría, boleta de garantía y dineros que fueron entregados en cuotas. De hecho, la segunda cuota finalmente no se entregó. También se refirió al rol de Miguel Crispi, militante de IRD, exdiputado y actual jefe del segundo piso de La Moneda, que en junio del 2020 respaldó a la Fundación Procultura para realizar el proyecto Recuperación de Fachadas, Zona de Conservación Histórica. El gobernador Díaz decidió la semana pasada terminar con el convenio de forma adelantada, pidiendo la devolución de 373 millones de pesos debido a cuestionamientos por los dineros involucrados y que solo se intervendrían 3 inmuebles. El también presidente de la Asociación de Gobernadores se refirió puntualmente al rol que jugó Miguel Crispi cuando era subsecretario de Desarrollo Regional. Lo que hay es que el señor Crispi lo que valida es la fundación a través de un informe de un analista de carrera de la Subdere. Entonces hace el análisis de la expertise y de la competencia de la fundación. Eso es lo que se hace. ¿Quién autorizó el monto de entrega de los 400 millones? Eso es definición que era discrecional de parte del gobierno regional. Fue el 14 de junio del año pasado que Crispi aseguró que la Fundación presentaba experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa presentada al contar con experiencia similar en varias regiones del país y que además en este oficio decía disponer de suficientes recursos financieros, humanos y materiales para hacer frente a los compromisos que adquiera. Esta organización, liderada por el ex DC Alberto Larraín, está siendo investigada por el Ministerio Público en las regiones de Antofagasta, Biobío, Magallanes, Valparaíso y Aysén por al menos 6 convenios que suman más de 3.000 millones de pesos. Procultura fue fundada el año 2010. Se autodenunció hace 4 meses en la Fiscalía, planteando que la Seremi de Antofagasta le recomendó contratar personal que estaba realizando dobles funciones, trabajando también para el Servio. Ellos aseguraron no estar en conocimiento de ese antecedente. El diputado PPD Raúl Soto dijo esperar que Crispi asista a la comisión investigadora para despejar cualquier beneficio que pudo darse a instituciones involucradas en el caso Convenios. Hubo una especie de visación por parte del ex subdere Miguel Crispi. Se requiere una mayor explicación de parte del propio ex subsecretario y de parte también del gobierno. Despejar toda duda de cualquier tipo de intervención que haya favorecido. Sería bueno que accediera a poder dar su versión en la comisión investigadora de cuál fue su rol. La presentación del gobernador Díaz fue calificada como una defensa corporativa, como poco útil, como a la defensiva por varios parlamentarios de diversos sectores políticos. Falta autocrítica, planteó por ejemplo el presidente de la comisión, el RN José Miguel Castro, asegurando que parecía desligarse de responsabilidad alguna por ser el origen, la región de Antofagasta, de los casos de fundaciones. Es en este marco que Castro dijo que cursarán una citación a Miguel Crispi. Acerca de las autorizaciones que había dado el ex subdere Miguel Crispi, terminó reconociendo que al final había autorizado esta fundación o quien había avalado en términos técnicos esta fundación. Tomamos el acuerdo de citar a Miguel Crispi a declarar con respecto a estos temas, si es que también ha estado en autorizaciones de otras fundaciones, muchas veces ligadas a la política. La diputada del Partido Comunista Carolina Tello prefirió ir al tema de fondo. Señala, hay que crear una norma para regular la entrega, la fiscalización y todos los procesos relacionados con la transferencia directa de recursos a instituciones privadas en las gobernaciones regionales.
La ley de compras públicas no se aplica a este tipo de transferencias porque son transferencias de capital que no implican una contraprestación. Eso hace que no pueda ser aplicable esa normativa y lo que haya que crear hoy día necesariamente es una norma que justamente regule la entrega, los procesos, la fiscalización. A la comisión investigadora también fueron invitados los gobernadores de O'Higgins, el Maule, Atacama, Aysén, Biobío y la Araucanía. En el caso de este último, Luciano Rivas aseguró que tendrá disponibilidad para asistir en las próximas semanas, mientras que el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, declinó asistir, planteando que en su zona no existirían convenios con asentamientos precarios MIMBU. Recordemos que ese es el tema que esta comisión tiene por destino y que ya sabemos ha excedido su mandato original y por vía de los tratos con regionales ya está trabajando otras temáticas que por lo menos le escapan originalmente al sentido que tiene el nombre de esta comisión investigadora, Tomás Cati, que es específicamente no caso convenios, ese quizás es el nombre de fantasía que se ha dado en darle, pero es finalmente la situación de las transferencias directas específicamente relativas a los asentamientos precarios y la partida del Ministerio de Vivienda. A ver, Antofagasta es una de las zonas más cuestionadas, eso es lo primero. En segundo lugar, el gobernador de Antofagasta da la impresión que hace como tú dices, una defensa corporativa. Me refiero a Ricardo Díaz. En tercer lugar, él defendió hasta el final este asunto de la brocha gorda, de la Fundación Procultura. Recordemos que 629 millones de pesos para pintar fachadas y que lo defendió hasta el final. Hace pocos días recién se dio por terminado este contrato donde hay un médico que se dedica a la pintura a la brocha gorda, que es uno de los dueños de Procultura, por decirlo de alguna manera. Son 3 fachadas que se iban a pintar por estos 629 millones de pesos, metro cuadrado más caro de Chile en cuanto a pintura de fachadas, pero por lejos, sin que se explicara específicamente por qué se llegó a acuerdo con este señor, cuáles son las características que tiene este médico para hacer este tipo de labores y por qué todo esto era tan caro. Y resulta que se resistía a terminar con el convenio. Esto terminó hace pocos días, entonces da la impresión que hubo, en el caso del gobernador Díaz, no estaban contentos los parlamentarios lo que escucharon de boca de él, ¿no? Una cosa así. Para nada, la verdad es que fue una presentación de la cual tenían otras expectativas. Fue una presentación en 2 tiempos. La primera quizás fue la que causó más molestia porque se dedicó, hay que recordar en todo caso que Díaz juega un rol doble, ¿no? Porque además de ser gobernador regional de Antofagasta, lidera la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile y se dedicó a explicar qué es la gobernación regional. Eso fueron los primeros 10-15 minutos de la presentación. De hecho, eran 2 diapositivas distintas, 2 presentaciones de PowerPoint distintas. La primera tenía que ver exclusivamente con las facultades o las facultades que dejaba de tener de alguna manera la gobernación regional, que en todo caso, independiente de que es cierto que generó molestia, que generó algo de hastío en el contexto de la comisión, sí es verdad que forma parte y va a formar parte del informe de conclusiones de esta comisión especial investigadora la necesidad de que se mejoren los mecanismos de regulación y control de seguimiento de recursos de las transferencias directas en las gobernaciones regionales, a sabiendas de que se hizo el punto, y de hecho lo hizo Díaz, de que actualmente en Chile es el Consejo Regional, los CORES, los que tienen esa facultad de seguimiento y fiscalización de recursos, pero que la oficina de la gobernación regional, que como sabemos es un cargo nuevo que vino a reemplazar la intendencia, no tiene esa facultad y que debiese agregársele. Sabemos que en esto hay un informe de la Comisión Jara Quemada, sabemos que está la Ley de Rentas Regionales y una serie de otras iniciativas ingresadas por parlamentarios y por el gobierno en el marco de la agenda de probidad que debiesen también considerar la manera en que las gobernaciones regionales han jugado un rol, pensando en que, según dijo Díaz, la transferencia directa es la principal forma de entregar recursos de esta magistratura. A propósito de eso, del rol de los parlamentarios, porque está esta comisión, atribución fiscalizadora, por supuesto, de la Cámara de Diputados, pero cuando se dan las exposiciones de, por ejemplo, el gobernador Díaz de Antofagasta, en donde él dice que la mayor flexibilización se dio como parte de la ley de presupuesto del año 2022, e incluso reconoce, y lo dice en una entrevista en el diario La Segunda ayer, que varios parlamentarios que aprobaron esa ley y por lo tanto esa flexibilización de la entrega de los recursos lo hicieron como a las 5 de la mañana y estaban dormidos, que algunos no se dieron cuenta. ¿Cómo lo reciben eso los parlamentarios cuando él lo dice ahí en la comisión?
La verdad es que pareciera, digamos, en materia de tema de fondo, que al mismo tiempo que los parlamentarios acusan que hay falta autocrítica de parte de la gobernación, el tema de la glosa de presupuesto, el tema de la flexibilización de criterios, Katy, no parece ser asumido del todo como una responsabilidad del Parlamento. De hecho, sabemos que en medio de la controversia por la entrega de recursos y la relajación de criterios, está más bien puesto el dardo en la directora de la DEPRES, Javiera Martínez, que sabemos que ya bajó un poco la temperatura en torno a pedirle el cargo directamente, pero que va a ser un tema que va a estar de principio a fin después de que el 29 de septiembre el gobierno haga la entrega del presupuesto de la nación. Pero en todo caso sí es efectivo, y ese ha sido un comentario, ayer lo comentábamos con algunos parlamentarios de manera privada, que siempre ha sido una discusión el tema de que la ley de presupuesto se tramita en 24 horas continuas, y que normalmente durante la madrugada, durante ese momento en donde hay mucho cansancio, en donde hay parlamentarios que salen y entran de la sala, en donde en ocasiones no alcanzan a votar o votan de manera equivocada, es ahí donde, si uno mira el track record, ha habido una serie de partidas y que han tenido problemas de ejecución presupuestaria, no solamente este año, sino que en otros. Así que por lo menos sí hay un reconocimiento de la situación logística. Pero yo diría, Katy, para ir al fondo de tu pregunta, que la responsabilidad igual se chutea. Esta Javiera Martínez cuestionada, lo sabemos. Oye, lo que pasa, a ver, es que el gobernador Díaz, de Antofagasta, Ricardo Díaz, dice: si quieres mayor transparencia y control, hay que fortalecer las dotaciones de los gobiernos regionales. Necesitamos más gente. Y se hace necesario que se entienda la dinámica de las transferencias. Si van a poner criterios de mayor control, que esto no termine siendo más burocracia. Bueno, sí, va a ser más burocracia, obviamente, el control sí. Y le preguntan: ¿es razonable establecer el concurso público como regla general para adjudicar fondos y que se exija antigüedad mínima de 5 años a las fundaciones? El tema de la antigüedad es necesario. Hemos tenido conversaciones con la Dirección de Presupuesto respecto de si es todo concursable. Bomberos, no sé si es concursable. ¿Qué tiene que ver bomberos con una fundación? Si no hay otro que vaya incendio. ¿Qué confusión mental tiene el gobernador Ricardo Díaz? Sí, de hecho, en la misma entrevista a la que estamos haciendo alusión, que fue publicada ayer en La Segunda, él habla acerca de que esto se ha confundido tanto que a su juicio se ha hablado acerca de traspasos directos que hace los gobiernos regionales hacia los bomberos y la Teletón. Ahí haciendo, por supuesto, una comparación que la verdad es que yo por lo menos no me confundo. No sé si otras personas, pero no hay confusión al respecto. ¿O cómo le van a poner tanta exigencia a las juntas de vecinos y los clubes deportivos? Espero que los parlamentarios entiendan que tiene que haber criterios distintos, con objetivos distintos. Pero claro, pero ¿quién ha dicho eso, salvo él? Y agrega: a ver, pero ¿hay algo que pueda combatir, se debe exigir porque hay anomalías? Y él dice: hemos tenido casos de corrupción en distintos servicios. Lo tuvimos en Carabineros, y hoy sabemos el valor que tiene. Ha existido corrupción con parlamentarios, y nadie ha pedido cerrar el Parlamento. Casos en municipios, y nadie está pidiendo coartar la acción de los alcaldes. ¿Por qué van a pedir coartar la acción entonces de nosotros cuando entregamos plata? En el fondo está diciendo eso. Raro. A ver, yo creo que no hay que poner peras con manzana. El gobernador Díaz sabe, porque lo sabemos todos, y por lo tanto él lo sabe, me refiero a Ricardo Díaz de Antofagasta, que la gran cantidad de estas fundaciones tenían una función política. Él lo sabe. ¿Por qué lo compara con bomberos? ¿Por qué lo compara con una junta de vecinos? ¿Por qué lo compara con un club deportivo? ¿Por qué él loda a todas estas instituciones cuando él sabe que las fundaciones tenían funciones políticas, muchas de ellas? Y además lo expresaban con toda claridad, que estuvieron en campañas políticas. Yo creo que el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, debe revisarse. Fíjense que está representando a todos los gobernadores de Chile. Este es el representante de todos los gobernadores de Chile. Es terrible, lo que ha pasado. ¿Ahí están citados otros gobernadores o no? Sí, efectivamente, varios. Y la verdad es que hay dudas respecto de si van a asistir porque, a diferencia de los funcionarios públicos, no es una citación, es una invitación. Y de hecho, como yo les decía, en el caso del Biobío ya se le hizo el punto a la comisión investigadora que no tiene sentido que las gobernaciones, que no tienen problemas con transferencias directas que sean específicamente relacionadas con campamentos, con temas de asentamientos precarios, o que sean partidas o que sean entregas de recursos que tengan que ver con el Ministerio de Vivienda, no van a ir a la instancia porque la comisión investigadora en realidad no es sobre el caso
caso Convenios por completo. No es sobre algo que haya pasado en el Ministerio de Cultura o en el Ministerio de Desarrollo Social o en otro ministerio, es solo sobre el Ministerio de Vivienda y solo sobre la situación de campamentos. Eso significa que los parlamentarios reconocen que es probable que pocos gobernadores decidan finalmente asistir. Hay una expectativa de que lo haga Rivas. De hecho, habían parlamentarios que estaban señalando que la gobernación de la Araucanía es la que ha entregado más recursos, más transferencias a instituciones privadas en el contexto del caso Convenios, y que quieren saber si es que Rivas está dispuesto a dar alguna explicación al respecto. Entendemos que sí, y se nos ha dicho que se aceptaría la invitación o la llegada de gobernadores hasta la próxima semana. El jueves va a haber de nuevo, hay que ver quién llega, y sería la semana siguiente, la sesión del lunes, en donde ya se sellaría el trabajo de gobernadores regionales en esta comisión investigadora. Gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Chao, Gonzalo, hasta pronto.